Bien, tercera predicación de esta serie que nos va a acompañar hasta fin de año y les voy a pedir que puedan abrir sus Biblias allí en el libro de Colosenses. Vamos a leer en el capítulo 1, del versículo 13 al versículo 23. Ya esa va a ser la lectura que nos va a acompañar el día de hoy. Colosenses capítulo 1, del versículo 13 al versículo 23, la palabra del Señor dice así: Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis en la fe bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Palabra del Señor, como decíamos allí en Colosenses, en el primer capítulo, desde el versículo 13 hasta el versículo 23. Existe una asociación bastante interesante, a veces intencional, a veces en esas diosidencias, de que las lecturas que son preparadas para cada domingo en nuestra liturgia siempre van apuntando hacia el texto bíblico. ¿Ya? Leíamos hace un rato atrás justamente en la lectura de invocación, en la lectura en la cual el Señor nos invita a rendirle culto, algo similar a lo que acabamos de leer acá en Colosenses. Y es muy interesante porque lo leíamos en otro libro de la Escritura, particularmente en Romanos. Entonces es muy interesante ver cómo Dios siempre nos está llamando a esto, a poder ver de que todo se trata de Cristo. Y así como Jesucristo mismo lo dijo de Él, toda la Biblia apunta hacia Él. ¿Ya? Todas las cosas, tanto los profetas como los salmos, como Él dice ahí a los caminantes de Maús, tienen que ver con eso, con la primacía de Cristo. Y justamente la predicación del día de hoy es cómo nosotros podemos ser una iglesia misional que ame a Cristo y que ame la gloria de Cristo y que ame la primacía de Cristo en todas las cosas. Y eso es fundamental para una iglesia que pretende ser una iglesia misional, sea donde quiera que ella esté, sea donde quiera que ella se desarrolle. Pero para poder nosotros comenzar a profundizar en la idea de esta primacía de Cristo, en esta idea de la gloria de Cristo, cómo la iglesia puede reflejar la gloria de Cristo, yo les hago una siguiente pregunta. ¿Ya? Y la pregunta es una pregunta sencilla, que no necesito que me la respondan, es una pregunta retórica, pero ante la pregunta, ¿quién es Jesús? ¿Qué es lo que responderían ustedes? ¿Ya? ¿Quién es Jesús? Esta pregunta es clave para justamente poder comprender lo que es una iglesia misional. ¿Quién es Jesús? Si estamos proclamando a Jesús, debemos conocer quién es Jesús. ¿Ya? Y en ese sentido, cuando observamos nuestra sociedad, cuando vemos a nuestro país y particularmente en esta pequeña comunidad a la ciudad de Osorno, es muy difícil que en nuestro país y aquí mismo en esta ciudad alguna persona jamás haya escuchado hablar de Jesús. ¿Ya? Básicamente porque vivimos en un país cristianizado y en el peor de los casos, todos los años en Semana Santa se transmite la película Jesús de Nazaret de Franco Sefirelli
con Robert Powell, ¿cierto? Siendo Jesús en esa película. O más recientemente la película The Chosen o Los Escogidos, que varias personas también la han estado viendo, entre otras más. O sea, hay una cantidad de Jesuses que han sido interpretados en la historia. Y eso obviamente tiene por detrás una intención por parte del autor de la obra pictórica. Nosotros vemos a Rembrandt, que es distinto a otros que han también pintado o hecho una pintura de Jesús. Y obviamente esa imagen de Jesús es la que va quedando en nuestro inconsciente. ¿Ya? Nosotros vemos, por ejemplo, desde la pintura, desde el arte, vemos algunas personas que tienen una imagen de Jesús en la entrada de sus casas, en la puerta de sus casas. Se popularizó durante el último periodo de los años 80, particularmente cuando vino el Papa Juan Pablo II a Chile, a final de los años 80, una imagen que incluso fue una gran gigantografía allí en el Estadio Nacional, y esa imagen de Jesús se otorgó a muchos fieles católicos romanos para que lo pusieran en sus puertas con un mensaje que decía: Jesús es bienvenido a este hogar, ¿verdad? Entendiendo que el Papa Juan Pablo II, como vicario de Cristo, era bien recibido en el país. Pero hay una imagen de Jesús, ese es el punto. Y las personas manejan imagen de Jesús en sus mentes, en sus corazones. Y esto obviamente tiene que ver con el hecho de que aún en Chile más del 50% de la población se declara como cristiana. Entonces hay una idea de Jesús, pero ojo, eso no quiere decir que vivamos en un país cristianizado, ¿ya? Porque podemos ser el 70, el 80, pero aún así no somos un país cristianizado. De ahí la idea de que seamos una iglesia misional, ¿ya? Para poder mostrar a Jesucristo. Entonces, ante la pregunta ¿quién es Jesús?, las personas van a responder muchas cosas. Van a responder muchas cosas distintas, inclusive contrapuestas aún, ¿ya? Algunos van a decir que Jesús fue una especie como de espíritu iluminado, ¿sí? Una profunda luz, ¿sí?, que la transmitía hacia las personas. Otros, tal vez como los musulmanes, van a decir que Jesús fue un gran profeta, ¿sí? Y es la idea de que ese Jesús es una manifestación también de una rectitud moral y otro tipo de cosas que Jesús ciertamente hizo. Algunos otros pocos le van a quitar la preeminencia que acabamos de leer ahí en Colosenses, la preeminencia, y lo van a relegar a una especie de panteón donde yo puedo escoger dentro de varios a uno que puede interceder entre Dios y los hombres, ¿sí? Y obviamente va a haber otros que van a negar la existencia de Jesús por los argumentos que sean, pero hoy en día básicamente los argumentos son porque lo vieron en un video de TikTok. No hay mucha profundidad en la búsqueda de poder negar la existencia de Dios. Recordaba un ejercicio misiológico que hicimos con Esther hace unos 12 o 13 años atrás, más o menos tiene que haber sido, donde le hicimos esta misma pregunta: ¿quién es Jesús?, a los asistentes de una de las primeras marchas del orgullo homosexual en Santiago. Fuimos para poder percibir qué es lo que la gente opinaba de Jesús, cuál era la percepción que las personas tenían sobre Jesús. Y las respuestas eran bastante similares a las que acabo de mencionar. Algunos respondían que Jesús era un joven revolucionario, un idealista. Otros dijeron que Jesús era un rebelde incomprendido por la sociedad. Algunos otros dijeron que Jesús era un amigo imaginario, ¿ya? Otros dijeron que era un ejemplo de amor inclusivo, ¿ya?, porque los recibía a todos, los aceptaba a todos. Incluso alguien dijo que era un invento del colonialismo represor, ¿ya? Entonces hay una serie de opiniones respecto de quién es Jesús. Y en medio de todas estas personas hubo un joven que, al preguntarle quién era Jesús, él respondió que Jesús es el camino, la verdad y la vida, ¿ya? De esa misma forma lo expresó. Y a pesar de que su respuesta la podríamos considerar como buena, una respuesta correcta, Jesús es el camino, la verdad y la vida, una iglesia misional que ha sido llamada, como veíamos en la primera predicación, como embajadora del reino de los cielos, para poder proclamar esta realidad, y enviada como Jesús fue enviado, como fue la predicación de la semana pasada, no podemos simplemente quedarnos en esa respuesta, porque es ciertamente una respuesta incompleta. Falta mucho más que decir respecto de quién es Jesús, ¿ya? Y en ese sentido,
hay una necesidad de que la iglesia asuma su papel misional y poder responder a la pregunta ¿quién es Jesús? Y eso es justamente lo que sucedía en Colosas, en la iglesia que nosotros acabamos de leer, esta carta de Pablo a los colosenses. Había falsos maestros de una tendencia gnóstica. Básicamente el gnosticismo tiene que ver con esta idea de que la materia es mala, ¿ya? Y solamente el alma o el espíritu del ser humano es lo bueno y lo que hay que preservar. Entonces estas personas que afirmaban esto, que la materia era mala, colocaron en entredicho de que Dios pudiera haber encarnado, porque si la materia era mala y el cuerpo es materia, entonces Jesús, que es Dios o es santo, no podría haber encarnado en una persona. Habría asumido una materia que en sí misma era mala y eso habría hecho malo a Jesucristo. ¿Ya? Esa era un poco lo que se denomina la herejía colosense. Tampoco, y mucho menos, Dios, santo, sublime, podría haber creado el universo, porque habría creado la materia mala. Entonces todos esos cuestionamientos estaban dentro de la iglesia de Colosas y con ello estaban negando dos doctrinas fundamentales del cristianismo. Una es la creación de Dios desde la nada, creó todas las cosas, y la otra, la redención, porque si Cristo no hubiese encarnado y no hubiese muerto en una cruz, como lo hizo, como diría el apóstol Pablo, vana es nuestra predicación. Si Él nos resucitó de entre los muertos, eso también infiere de que la resurrección es en carne. ¿Ya? Jesucristo resucitó y hasta el día de hoy Él posee un cuerpo como el nuestro, que está con Dios eterno, porque puede hoy, porque su cuerpo ha sido glorificado, y esa es la seguridad de que Él va a regresar por nosotros para darnos cuerpos glorificados, para poder estar con Dios, así como Él está con Dios en la gloria, con un cuerpo, también nosotros podamos estar. Entonces nosotros fuimos llamados como iglesia, y como iglesia misional en particular, para poder mostrar la supremacía de Cristo. Y esa supremacía tiene que ver con lo que acabamos de leer en Colosenses, que lo hemos cantado, que lo vamos a cantar después de la predicación, y que obviamente nos debería impulsar a poder dedicar toda nuestra vida, todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros hacemos, para poder manifestar esta supremacía de Cristo, independiente del lugar en el cual nos estemos desarrollando, independiente de la función que nosotros hagamos. Allí entonces lo que predicábamos hace algunas semanas atrás respecto de la reforma del corazón, cómo nosotros debiésemos ser, predicar una sana doctrina, al mismo tiempo que ella debe ser buena, como dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque es necesario mostrar, a pesar de que no debemos mostrar con los pensamientos o con las motivaciones equivocadas, es inevitable que en un mundo de maldad como en el que nosotros vivimos no se vea la bondad. Ahí está un poco el contraste y el apóstol Pablo está llamando, lo vamos a ver bastante detallado de aquí en adelante. Entonces, llamados a poder mostrar esta supremacía de Cristo y vamos a ver entonces cómo una iglesia misional ama la gloria de Cristo, declarando la supremacía plena del Hijo de Dios en todas las cosas. Fíjense que en el texto que nosotros acabamos de leer, nosotros tenemos a Pablo y a Timoteo, que están prisioneros, y desde allí escriben a la iglesia en Colosas. Esta ciudad, Colosas, era, a diferencia, por ejemplo, de Corinto, que era una gran ciudad, Colosas era una ciudad pequeña, ¿ya? Pero esta ciudad pequeña que está ubicada en lo que hoy día sería Turquía, para que nos ubiquemos un poco dentro del mapa, ¿ya? Es lo que hoy en día sería Turquía, y lo interesante es que Pablo nunca había ido a Colosas, ¿ya? A diferencia de lo que nosotros vemos en otras cartas, donde Pablo fue el plantador de aquellas iglesias a las cuales le escribió, el caso de Colosas es distinto. Pero el apóstol Pablo había recibido noticias de parte de Epafra, que aparentemente es el misionero que predicó la palabra y que plantó la iglesia en Colosas. Vayan conmigo ahí a Colosenses capítulo 1, versículo 7. Dice así: tal como lo aprendisteis de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra. Ahí nosotros nos responde entonces quién fue el que plantó la iglesia en Colosas. Aparentemente, por lo que dice el texto, fue Epafras, y que fue enviado por ellos, porque dice de parte nuestra les llevó esta verdad. Y ustedes aprendieron estas cosas de parte de él. Entonces, Pablo, es interesante cómo él habla favorablemente de la fe, el amor y la esperanza que los cristianos colosenses tenían. Eso lo vemos en los versículos 4 y 5 del capítulo 1. Los voy a leer para poder tener claridad sobre esto.
Al oír, dice Pablo, al oír yo, ¿cierto?, de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad, el Evangelio. Entonces, allí nosotros tenemos cómo el apóstol Pablo tiene una opinión bastante alta de la iglesia, ¿ya?, sobre la fe, esperanza y amor que hay en esa iglesia y que es conocida por las personas. Epafras había hecho un buen trabajo en ese sentido. Sin embargo, parece que hay problemas graves en Colosas, por todo lo que Pablo desarrolla en la carta, y esos problemas son falsas enseñanzas, como les decía hace un rato atrás, y entonces Pablo decide escribir esta carta para poder ayudar a los colosenses a poder erradicar estas falsas enseñanzas. Entonces aquí el apóstol Pablo, dentro de toda la carta, no es una carta larga, la pueden leer después para poder comprender bien cuál es el problema de lo que se denomina la herejía colosense. Pero Pablo va a tratar entonces los problemas uno por uno, ¿ya?, dentro de la carta. Pero primero, y es muy interesante, que lo primero que el apóstol Pablo hace es asegurarse de que todos los colosenses puedan tener bien enraizados los puntos básicos de la fe cristiana. Y en este sentido, poner a los colosenses arraigados en Cristo como el centro de esa fe. Toda la carta de Colosenses es una exaltación a Jesucristo, porque el interés de Pablo es que la gente profundice en Cristo, y solamente en Cristo. Entonces, si estos cristianos colosenses, ¿ya?, nosotros lo vemos en el análisis que hace Pablo en la carta, vemos la intención de Pablo, la intención del autor en la carta. Si estos cristianos colosenses pudieran comprender mejor quién es Cristo, la persona de Cristo, la misión de Cristo, qué fue lo que Cristo hizo por ellos, entonces ese entendimiento de Cristo les va a bastar a los colosenses para justamente poder solucionar estas herejías que habían en ese lugar. Pablo busca de alguna u otra forma llenar el corazón de los colosenses de la creencia verdadera para que las falsas creencias no tengan cabida. Y esto es algo bien interesante. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, cuando uno tiene una huerta o un campo, trata de optimizar al máximo el espacio, también es muy sabido que la agricultura antigua buscaba llenar lo más posible de lo que ellos querían cosechar para evitar tener espacio donde surjan malezas, ¿ya? Entonces la idea del apóstol Pablo es algo similar, es llenar de Cristo para que no pueda haber raíces de herejías dentro de los hermanos en Colosenses. Entonces lo primero que hace el apóstol Pablo es recordarle a los colosenses de que Dios los ha librado de la potestad, del dominio o de la autoridad de las tinieblas. Es el versículo 13, lo que nosotros leímos al principio, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Es muy interesante porque hay un contraste, que obviamente nosotros no lo pudimos ver porque partimos leyendo en el versículo 13, pero hay un contraste con lo que Él denomina la luz en el versículo 12. Permítanme leerlo también. Dice: dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. De los santos en luz, ¿ya? Es interesante porque da a entender también de que hay santos que pueden estar entenebrecidos. De los santos en luz. Y ese contraste, luz y tinieblas, es un bello contraste que hace el apóstol Pablo, mostrando justamente a los colosenses que, habiendo estado en las tinieblas, Cristo los llevó hacia el reino de su Hijo amado, como dice el texto. Lo interesante es que la palabra trasladar, o que fue traducida como los trasladó, ¿cierto?, de el reino de las tinieblas a el reino de Dios, esa palabra trasladar es literalmente cambiar de lugar, ¿ya? O sea, es como cuando yo tomo un elemento que está aquí y lo desarraigo y lo coloco en otro lugar, ¿ya? Siguiendo, tal vez, la idea de la agricultura, es cuando uno trasplanta un árbol, una planta de un lugar a otro. Tú lo sacas por completo, ya no puedes simplemente cortar el tronco o el tallo y plantarlo al otro lado porque va a morir. Entonces tú lo desarraigas de un lugar y lo colocas en otro lugar. Esa es la idea, ¿ya? Tomar de un lugar y ponerlo en otro lugar diferente. Pero también, y eso es lo interesante que tiene la riqueza de la Escritura, marca un cambio de condición.
de la persona que ha sido desarraigada de un lugar y puesta en otra. Y en este caso es el cambio de la potestad de las tinieblas, en el versículo 13, la primera parte, al reino del Hijo amado. O sea, hay un contraste primero en las personas, ¿ya? O sea, nosotros vemos el contraste entre luz y tinieblas, pero luego vemos este desarraigo de un lugar físico. Estamos nosotros bajo la potestad y luego estamos dentro del reino. En ambos casos nos está hablando de, o con aspectos, o con palabras, el apóstol Pablo usa palabras aquí, que tienen que ver con reinados. Por un lado, potestad, sabemos que la palabra potestad tiene que ver con dominio, tiene que ver con hasta el alcance de algún rey, en este caso el rey de las tinieblas. Pablo dice, el Señor los tomó desde ese lugar y ahora los trasladó al reino de su Hijo amado. Y ese reino del Hijo amado es un reino de luz. ¿Ya? Ahí hay un contraste muy, muy interesante. Luego de eso, piensen en esto. Pablo está partiendo, colocando las bases sobre las cuales va a invitar a los colosenses a pensar. Primero, ustedes fueron desarraigados. Ya no están bajo el dominio del rey de las tinieblas, sino que ahora están bajo el dominio del rey de la luz, que es Jesucristo. Allí entonces Pablo ahora habla de redención. Fíjense lo que dice en el versículo 14. Dice, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Aquí redención, la palabra redención, y en la gran mayoría de la literatura del apóstol Pablo, redención es liberar al cautivo. Pensemos de nuevo en la lógica. Estamos bajo el dominio, dominados por el rey de las tinieblas. Entonces ha sido pagado un precio, porque generalmente ese libertar de un cautiverio tenía que ver con el pago de un precio. Entonces se paga un precio. Ojo, no confundir con que se le paga el precio a Satanás. ¿Ya? Tenemos que tener cuidado con esa aseveración que es antibíblica. Pero se paga un precio para poder desarraigar y ser colocado en otro lugar. Y esa redención, dice Pablo, es en Cristo Jesús. Y no lo afirma solamente aquí, sino que también en el libro de Romanos, por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 24, donde dice que por su sangre la remisión de pecados por la riqueza de su gracia. Ya eso también aparece en Efesios capítulo 1, versículo 7. Entonces con ello el apóstol Pablo asegura o busca asegurar el corazón de los colosenses esta verdad de que esto es un acto ya consumado, es algo que ya se hizo y se hizo una sola vez y para siempre, como el mismo apóstol lo afirma en otros lugares de la Escritura. Entonces, ¿cuál es la idea? De que ellos, los colosenses, no tienen que pagar un precio, ¿ya? No hay un precio que pagar como los gnósticos enseñaban. ¿De dónde sacamos eso? Fíjense en el versículo 23 del capítulo 2. Versículo 23 del capítulo 2 de Colosenses, dice, tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo. No nos olvidemos que los gnósticos decían que la materia era mala, por lo tanto la forma de ser redimidos de este cuerpo era flagelando el cuerpo. El apóstol Pablo les dice no es necesario. ¿Por qué? Porque es en la sangre de Cristo, es en el sufrimiento de Cristo que ustedes han sido redimidos. ¿Ya? Entonces, el perdón de los pecados, que era esta idea, Pablo está escribiendo con una mentalidad hebrea, el perdón de los pecados también es algo que proviene de Dios. O sea, proviene de Dios en primera instancia el hecho de, perdón, haber sido trasladados, que era la búsqueda también de los gnósticos, liberarse de lo malo, pero lo hacen por el camino equivocado. Acá Pablo les dice, es Dios el que los tomó de este camino de maldad y los puso dentro de un camino de luz. Al mismo tiempo, la redención, el perdón de los pecados, también proviene de Dios. En Cristo ustedes han sido perdonados y ahora la relación con Dios está correcta o está en una relación correcta con Dios. Entonces ahí viene la pregunta, si nos hacemos nosotros primero, ¿quién es Jesús para mí? Preguntarnos quién es Jesús para Pablo. ¿Quién es Jesús para Pablo? Y es muy interesante cómo Pablo, luego de establecer estas bases de la fe, Salvador, Redentor, Justificador, es Cristo Jesús, Pablo llama la atención hacia Cristo como algo mucho más que eso. ¿Ya? Y lo que busca el apóstol Pablo aquí, queda bastante claro en el texto, es que los colosenses, la gente, los miembros de la iglesia en Colosas, puedan ver a Jesucristo como lo que realmente es. Y para Pablo, Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Fue aquel que lo botó camino de Damasco, que lo dejó ciego, al cual él le dice, ¿qué es lo que quieres de mí, Kyrios, Señor? Lo reconoce como el Señor.
Y obviamente el conocimiento de Pablo es progresivamente o va progresivamente en aumento. Lo podemos entender también en la medida en que vamos leyendo las cartas que él escribe, en la misma medida en que él va madurando su fe. Y obviamente el apóstol quiere que todos nosotros maduremos también en nuestra fe. Y es lo que quiere con la iglesia de Colosas. Entonces, para aquello, o para que eso pueda lograrse, Pablo, por la estructura de lo que nosotros leímos y por lo que cantamos allí esta canción Colosenses 1, el apóstol Pablo al parecer evoca un cántico que era conocido en la iglesia. ¿Ya? Algunos teólogos aseguran de que ese cántico era un cántico como el que nosotros también cantamos en las iglesias. ¿Ya? ¿Por qué? Por la estructura poética que tiene esa parte, ¿ya? Que va de los versículos 15 en adelante. Y la idea aquí es que Pablo, con este cántico, que es altamente reconocido por los cristianos en Colosas, les ayude a evitar las múltiples falsedades que estaban amenazando con hacer a los colosenses abandonar la fe. ¿Ya? No depositar su fe en Cristo, materia mala. ¿Ya? Entonces Pablo les dice, están yendo por el camino equivocado. A pesar de que es sorprendente lo que se habla de ustedes respecto de la fe que tienen, que aprendieron de Epafras. Pero hay cosas que ustedes y gente dentro de ustedes está diciendo que no están bien. Entonces Pablo, en vez de retarlos, los hace mirar a Cristo. Los hace levantar sus ojos y poder mirar a Jesucristo. Y allí entonces, obviamente, busca bloquear, cerrar la entrada de estas nuevas atracciones. ¿Eh? Voy a ponerle ese nombre, estas nuevas atracciones de fe que estaban entrando en la iglesia de Colosas, como por ejemplo la adoración a los ángeles, que aparece en el libro de Colosenses también, o las experiencias sobrenaturales, ¿ya? Como si la experiencia sobrenatural fuese la base de la fe. El apóstol Pablo dice, están equivocados en eso. ¿Ya? Sí, Dios puede manifestarse a través de medios extraordinarios, pero lo normal es que Dios se manifieste a través de medios ordinarios, medios comunes. ¿Ya? Y el apóstol Pablo lo que hace es justamente apuntar a Cristo para que la gente pueda contemplar la hermosura de Cristo, amar la gloria de Cristo, para poder ser ella proclamada. Fíjense que de los versículos 15 a el versículo 20, el apóstol Pablo incluye 12 maneras en las que Cristo es superior, ¿ya? A lo que ellos estaban teniendo como enseñanza por parte de estos falsos maestros. Las voy a citar simplemente, y el versículo porque me voy a detener en algunas de ellas de manera un poco más profunda. Lo primero, Pablo dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Eso está en el versículo 15, en la primera parte. Al mismo tiempo, Cristo es el primogénito de la creación. Ahí vamos a ver algún problema que eso puede traer hasta el día de hoy respecto de qué significa ser primogénito de la creación. De eso está en el versículo 15, en la segunda parte. Cristo también es el creador de todas las cosas. Versículo 16. Cristo es el que está antes de todas las cosas. Versículo 17, la primera parte del versículo 17. Dice que Cristo hizo y hace subsistir todas las cosas. La segunda parte del versículo 17. También declara que Jesucristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Versículo 18, la primera parte. Dice que Él es el principio, la segunda parte del versículo 18, el primogénito de los muertos. Eso parece medio raro. Vamos a explicarlo también. La tercera parte allí, o la parte C del versículo 18, y Él tiene la primacía, ¿ya? Que está ahí también en el versículo 18, al final del versículo 18. Luego dice que Cristo es quien agrada al Padre, porque en Él, o sea, en Jesucristo, habita toda la plenitud de Dios. Está en el versículo 19. Dice Pablo que Cristo, o por medio de Cristo, ¿ya? Es quien Dios eligió para poder reconciliar todas las cosas, primera parte del versículo 20. Y por último dice que Cristo reconcilió todas las cosas con su sangre en la cruz. ¿Ya? Ahí es donde estaba yo hablando hace un rato atrás del precio. ¿Sí? Entonces fíjense, Pablo está enfatizando la deidad de Cristo a un grupo de personas que
eh, está tentada, ¿verdad? Voy a usar eso porque aparece en el capítulo 2, tentada a hincharse por lo que tienen, ¿ya? Hincharse en el sentido de ser orgullosos. Fíjense en el versículo 18 del capítulo 2. Dice: nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo. Ahí está de nuevo la idea de la autoflagelación. Y en la adoración de los ángeles, lo que les comentaba adelante, basándose en visiones que han visto, hinchando sin causa por su mente carnal. ¿Ya? Eso es algo que el apóstol Pablo les está diciendo: tengan cuidado de estas cosas. ¿Ya? Entonces fíjense, Pablo enfatiza la deidad de Cristo a gente que se siente orgullosa de lo que está haciendo por tener una relación con Dios. Entonces acá es cuando él les pide, el apóstol Pablo, que todo lo que hagan, sea de palabra, de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor. Eso está en el capítulo 3 de Colosenses, versículo 17. Pero primero, para poder pedirles que hagan todo en el nombre del Señor y no en el nombre de sí mismos, primero les tiene que ayudar a entender quién es Cristo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es Cristo? Y que Cristo es preeminente en todas las cosas. Pablo los está invitando amorosamente a poder justamente colocar sus ojos en Jesucristo. Aquí, Jesucristo no es una imagen, porque habla ahí de que es la imagen del Dios invisible, pero no es una imagen grabada o esculpida de un Dios falso. Ojo con eso, ¿ya? Porque esta imagen, Cristo, representa algo real, que es el Dios Padre. Por eso no puede ser considerado un ídolo, que era el temor que tenían algunos judíos que se convertían a Cristo. Cuando Pablo dice ahí, Él es la imagen de, probablemente muchos judíos dijeron: escándalo, se nos prohíbe tener imágenes. Sí, pero el problema es que las imágenes son de cosas falsas. Pablo lo dice muy bien en Romanos. Se hicieron para sí mismos, o esculpieron para sí mismos imágenes de dioses. Acá no, Cristo es el reflejo, es la imagen. De hecho, Juan, cuando dice de que Él es el verbo se hizo carne, la palabra específica ahí en griego es logos, ¿ya? La palabra se hizo carne. Es interesante porque Jesús se hizo carne, ¿ya? O la palabra se hizo carne en el sentido de que nosotros con las palabras comunicamos algo, ¿cierto? Entonces, ¿Cristo qué comunica? Al Padre. Comunica a el Padre. Entonces, Cristo, en ese sentido, es la imagen correcta. ¿Por qué? Porque está representando algo real, que es el Dios Padre. Le preguntaron los discípulos: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice: ¿tanto tiempo he estado con ustedes y me hacen esa pregunta? El que me ha visto a mí, ha visto a el Padre. Entonces, en ese sentido, Cristo es la imagen. Cristo, por otro lado, no es el primogénito en el sentido que los testigos de Jehová dicen, ¿ya? De que Dios era y Cristo vino después, porque lo creó y y justamente usa en este texto para decir, ahí dice clarito, que Él es el primogénito. Y si bien es cierto, está eso allí, el sentido, o en el sentido que Pablo tiene, es en el sentido de la ley judía y la práctica de la ley, donde el primogénito recibía un puesto especial entre sus hermanos. ¿Y cuál es ese puesto especial? Ser preeminente. ¿Ya? El hermano mayor era preeminente. El hermano mayor recibía en la ley judía el doble de herencia, básicamente porque tenía que hacerse cargo de su familia. ¿Ya? Y si alguno de sus hermanos le iba mal en la vida, ya sea porque había despilfarrado su parte de la herencia, como lo vemos en la parábola del hijo pródigo, el hermano mayor era invitado por Dios, demandado por la ley, a poder cuidar a sus hermanos menores. Esa era la idea de la preeminencia, y en el caso de Pablo aquí en la Escritura está hablándonos de eso, de la preeminencia. Entonces, en ese sentido, Cristo es preeminente. ¿Ya? Y el versículo 16 lo deja sumamente claro. Fíjense que dice, porque en Él, por medio de Él y para Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, poderes o autoridades. Entonces ya el versículo 16 nos deja absolutamente clara esta idea de que Pablo está hablando en una perspectiva hebrea del concepto primogénito. Es el primero, tiene la preeminencia. Entonces, ¿cómo los cristianos colosenses habían tenido esta tentación de alabar o adorar a los ángeles, como vimos en el versículo 18 del capítulo 2? El apóstol Pablo va a hacer acá un esfuerzo por mostrar a Cristo y de que Cristo actuó en la creación de todas las cosas, y eso incluye a los ángeles. ¿Ya?
Entonces Pablo dice acá que creó todas las cosas, en los cielos, las de la tierra, las visibles e invisibles. O sea, Cristo creó todas las cosas. Pablo sigue reforzando la idea de la preeminencia de Cristo. Y si Cristo tomó parte en la creación de todas las cosas, entonces al ser el creador de las cosas es mayor y superior a todas ellas. Con eso el apóstol está diciendo no hay nada que pueda superar a Cristo. No hay nada que sea mayor o mejor que Cristo. Ahora, cuando nosotros decimos acá de que Cristo no fue el primero creado, lo decimos también en lo que dice el propio versículo 17, porque él dice que Él es antes de todas las cosas. ¿Ya? Por lo tanto, Cristo existió antes del orden creado y siendo así es superior al orden creado. No puede ser parte de esa misma creación. El hecho de que Él haya encarnado no significa de que haya nacido posteriormente. ¿Ya? Y ahí entonces nosotros entendemos de que gracias a eso todas las cosas subsisten. Ojo con eso. Cuando Dios dice que se haga la luz subsiste por causa de Cristo. Cuando Dios dijo que se separen las aguas y que se mantengan en tal lugar y la tierra en otro lugar, eso también subsiste por causa de Cristo. Y es interesante porque Pablo lo presenta en la lengua griega en una forma verbal de un presente perfecto, o sea, una acción completada. No es algo que se vaya completando o que se vaya a completar, es algo que ocurre porque fue completado de manera completa. Fue completo, está pleno, ¿sí? Y este es otro argumento más que el apóstol Pablo usa para poder hablar o para poder manifestar la primacía de Cristo sobre todo el orden creado, sobre todo lo que Él creó. Y con ello el apóstol dice, no solamente estaba presente en la creación, como también lo vemos en Juan. En el principio Él era el verbo era Dios y estaba con Dios. Sino que desde ese momento, desde el momento en que las cosas fueron creadas, desde ese momento, las cosas han subsistido por Él. Esto es como que si Jesucristo constantemente estuviera manteniendo, soplando en nosotros y en todo el orden creado su esencia para que todas las cosas puedan subsistir. Entonces fíjense, ante semejante autoridad de Dios, ante semejante autoridad, Pablo declara que Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y ahí le está hablando directamente a los que componen la iglesia en Colosas, eso está ahí en el versículo 18. Entonces la cabeza, como nosotros la conocemos, está a cargo de todos los miembros del cuerpo, ¿cierto? De hecho el apóstol Pablo usa esa analogía en más de alguna oportunidad. Y la cabeza hace posible de que cada parte del cuerpo logre cosas maravillosas. ¿Se han puesto ustedes a pensar en eso? ¿De qué manera nuestras células, por ejemplo? Nicanor me preguntaba qué era la mitocondria, ayer fue. Yo le contaba ahí más o menos el trabajo que hace la mitocondria. Y en eso, allí nosotros podemos pensar y decir cómo la mitocondria genera energía para la célula. Y en ello, nosotros vemos la orden de la cabeza. Está en el cerebro que manda la información para que el cuerpo haga lo que tiene que hacer. Y cada parte del cuerpo ejerce una función maravillosa. Las personas que han tenido, bueno, alguien podría decir, bueno, ¿y el apéndice? Bueno, faltan los que van más allá. Bueno, vamos a preguntarle al Señor cuál era el fin del apéndice. ¿Ya? Hay algunos que tienen algunas ideas, ¿cierto?, evolucionistas sobre el apéndice, pero cuando nosotros tenemos, por ejemplo, que ir al médico y arrancar una parte de nuestro cuerpo, por el motivo que sea, ¿ya? Un riñón no está funcionando bien, está generando problemas, hay que sacar el riñón. La persona queda funcionando con un riñón y eso tampoco le hace bien al cuerpo, ¿ya? Entonces cuando nosotros tenemos acá a nuestra cabeza, que en este caso es Cristo, ¿cierto? Perfecto, que está dando o haciendo posible que todas las partes del cuerpo hagan su obra maravillosa para la cual Dios las creó, la iglesia, Pablo dice, es la misma idea. Cristo es la cabeza y por causa de Él, nosotros como iglesia podemos hacer cosas también que son maravillosas en este mundo. ¿En cuál mundo? En este mundo de tinieblas, donde nosotros hemos sido sacados y puestos en el mundo de la luz o en el reino de la luz. Y eso obviamente no podría ser menos porque aquí el apóstol Pablo ocupa una palabra que a mí personalmente me gusta mucho,
¿ya? Que es la palabra arjé, del griego, que significa principio. Pero no es el principio como de aquí en adelante, sino que es la causa de todas las cosas. Es el punto de partida, es la piedra angular, es la base de todas las cosas. Él es el arjé, y ese arjé era lo que los griegos buscaban. ¿Cuál es el origen de todas las cosas? El origen en ese sentido, el origen en el sentido de cuál es la motivación para que todo exista. Y Pablo, ¿qué le está diciendo a los colosenses? Es Cristo. Cristo es. Entonces, para Pablo, Jesús es el primero en todas las cosas, incluso en la muerte y en la resurrección. Porque en la resurrección comenzó un nuevo capítulo en esta historia de la salvación de Dios hacia la humanidad, la redención de todas las cosas. Fíjense que incluso es el primogénito de los muertos, como decía yo hace un rato atrás, que suena como medio raro, dando a entender que la resurrección de Cristo es la primera de muchas que vendrán. ¿Para qué? Para que incluso en eso Cristo tenga supremacía, como dice en el versículo 18. Y esta supremacía, esta gloria de Cristo, hace que el apóstol Pablo quiera, hace que Pablo manifieste y diga que el Padre quiso habitar plenamente en Cristo. Cuando Dios dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, está justamente apuntando a esa misma idea. El hecho de que Cristo tiene toda esta supremacía, esta gloria de Cristo, hace finalmente que el Padre quiera habitar plenamente en el Hijo, en Jesucristo. De otro modo habría sido imposible reconciliar todas las cosas con Él mismo. Si Dios no hubiese querido habitar, o la plenitud de Dios en Cristo. Porque la reconciliación requiere un cambio dentro de la relación, como vimos en las predicaciones anteriores también. ¿Y cuál es ese cambio? Del mal al bien, de las tinieblas a la luz, de una enemistad a una amistad, de una hostilidad a una hospitalidad. Ese tipo de contraste es permanente en la Biblia. Entonces, cuando Dios a través de Cristo reconcilió todas las cosas, tomó una situación hostil, Jesucristo, y lo vemos eso en la cruz, y la transformó en una situación de paz. Ahora hay paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios, y eso es en Cristo Jesús. Y esta reconciliación no es algo que nosotros podamos hacer o podamos lograr por nosotros mismos. Requería la iniciativa de Dios. Era Dios el que tenía que acercarse hacia nosotros. ¿Por qué? Por nuestra falta de santidad no podemos acercarnos al Santo de los Santos. Nuestra falta de santidad es totalmente incompatible con la santidad de Dios. Entonces Pablo dice que Dios logró esta reconciliación a través de Cristo y lo hizo en la encarnación, en la crucifixión y en la resurrección, o sea, a través de la obra de Cristo, toda la obra de Cristo. Esta obra fue desarrollada en la cruz, que es el elemento visual que quedó, donde Cristo, a través de su sangre, su cruz, la cruz es de Él, nosotros lo vimos eso en la predicación, la primera predicación de esta serie. Entonces, en su cruz ha establecido la paz entre Dios y los hombres. Y lo interesante es que dice que eliminó la culpa que hacía imposible a los seres humanos acercarse a Dios. Vamos a Génesis, solo rapidito aquí, vamos a Génesis. Cuando Dios expulsa a Adán del huerto y coloca querubines que protegen el acceso a el árbol de la vida. Ahí hay una situación que Cristo revierte, porque esos mismos querubines que defendían la entrada o el acercamiento de los seres humanos hacia el árbol de la vida, Cristo lo revierte y son los mismos ángeles los que proclaman gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. O sea, acérquense ahora al árbol de la vida, y eso se logra solamente a través de Jesucristo. Y allí entonces al final el apóstol Pablo le recuerda a los colosenses que lo que Cristo ha hecho personalmente por ellos los insta ciertamente a que deben reservar su alabanza para Él y no para los ángeles, como lo va a decir más adelante en la misma carta. Si antes estaban alejados de Dios, eso es lo que muestra el apóstol, si antes estaban alejados de Dios, ahora en Cristo Jesús se han hecho cercanos, ya no están ocupados en malas obras, versículo 21. Dice ahí en el versículo 21 del capítulo 1, permítanme leerlo, dice: y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras, ya no están más ocupados en malas obras,
sino que ahora Cristo los ha hecho santos. ¿Qué quiere decir con eso? Versículo 22. Sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si antes estaban ocupados en obras de maldad, ahora están ocupados en obras de santidad. Ese es el cambio hacia donde arrastra Dios en Cristo a los creyentes. Y es lo que una iglesia misional debe hacer. Llamar a otros a que puedan acercarse al trono de la gracia, porque está todo resuelto, para abandonar las obras de maldad del reino de las tinieblas y hacer las obras del bien en el reino de la luz, no porque sea necesario para ganar la gracia de Dios, sino que porque la gracia de Dios nos alcanzó y entonces nosotros podemos ser santos y practicar las obras de santidad. Eso es el Evangelio. Es el Evangelio el que nos dice eso. Ser santos es ser llamados a entrar en una relación profunda con el Dios Santo, una relación obediente con el Dios Santo, para poder hacernos más como Dios. Porque la idea es que nos hagamos similares a Jesucristo. Y si Jesucristo es la imagen de Dios, ¿a quién nos quiere hacer parecidos? A Dios mismo. Y obviamente menos pecadores, como el mundo en general. Hermanos queridos, la palabra de Dios nos llama a amar la gloria de Cristo para poder proclamar la gloria de Cristo. Nos llama a que no arraiguemos en nuestro corazón algo que nos conduzca a amar otra cosa, que no sea la gloria de Dios, que no haya espacio en nuestro ser para amar otra gloria, ni la propia, que también es muy común, ni la de un sistema político, ni la de un sistema económico, ni la de una ideología, nada. Cada miembro de una iglesia misional tiene que amar la gloria de Cristo para justamente poder mostrar la gloria de nuestro Señor en todo lo que nosotros hacemos. Sea que estemos trabajando, descansando, celebrando, culteando a Dios, haciendo culto, rindiendo culto a Dios. En todo lo que nosotros hacemos poder mostrar la gloria de Cristo. Y en el papel es muy fácil. Lo podemos leer, podemos verlo en los videos de John Piper, podemos comprenderlo incluso racionalmente, pero en el día a día, en el mundo en que nosotros vivimos, ese mundo nos invita a amar y a reflejar la gloria humana. Nos invita a amar y a reflejar esta gloria que es atractiva para el ser humano, aceptada por el ser humano, relevante para el ser humano, pero todas esas cosas dentro de este mundo que es efímero, que es pasajero, y no para la eternidad, que es hacia lo cual nosotros, como creyentes en Jesucristo, estamos caminando. En esta densa oscuridad en la cual nosotros habitamos, que realmente a veces parece que ya nada peor puede pasar y algo peor ocurre. En esa desesperanza en la cual nosotros estamos, somos aquella luz que desnuda el pecado. Somos aquella luz que apunta hacia Cristo. Ese Cristo levantado en una cruz, ese Cristo colocado en una tumba para resucitar glorioso en el tercer día. Y con su ascensión, el hecho de que Él está sentado a la diestra del Padre, darnos justamente la seguridad de su retorno para redimir finalmente todas las cosas. Ese es el mensaje de la iglesia misional. Amar la gloria de Cristo para que otros vean a este Cristo levantado en una cruz, sepultado, resucitado al tercer día, ascendido a los cielos, con la promesa de que volverá para redimir todas las cosas que ya están siendo redimidas, a través de pequeños actos de redención, de los cuales la iglesia es el cuerpo que ejerce esa obra que la cabeza comenzó, que es Cristo. Ese es el desafío, esa es la esperanza, y eso es lo que debemos continuar haciendo. Fieles al Señor, sin importar absolutamente nada más. Fidelidad al Señor, porque Él es la cabeza, y la cabeza no se equivoca, porque Jesucristo es Dios, y es perfecto. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la obra de Cristo en la cruz, y por aquello, Padre, que nos ha sido entregado como iglesia para poder, Señor, proclamar. Pedimos, mi Dios, que tu Espíritu Santo nos conduzca, nos guíe a poder desarrollar este trabajo de manera
tal que todo lo que la gente vea en nosotros, que todo lo que la gente vea en esta comunidad de fe, en iglesia local, sea para la gloria de tu nombre. Oramos, Señor amado, en los méritos gloriosos de tu Hijo Jesucristo. Amén.